Pablo hace referencia en el capítulo 2, 2 de Corintios, versículo 12 al 13, hace referencia al viaje que hizo en Efeso a Filipo. Lo que comenzó como un resultado con dificultades, como que diciendo, mi amigo, mi compañero, mi hermano, no está aquí en Troas, hace falta. A veces esas dificultades también terminan en triunfo. A veces en la vida cristiana, cuando uno dice, wow, veo que las cosas no están bien, pero ¿será que Dios me guía a hacer esto? Si es de Dios y Dios te puso ahí, vas a terminar en triunfo. No para tu honra, ni para la gloria tuya, sino para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuántas veces en la vida cristiana ocurre eso? Pablo vino a Troas y no pudo hallar a Tito, pero encontró una puerta abierta para el Evangelio. Eso también lo vemos en Romanos 8, 28. En lugar de una tribulación, y a veces hay una tribulación, hay siempre una puerta abierta de una oportunidad para enseñar. Sí, a veces nosotros no pensamos que Dios nos guía a un camino que va a haber tribulación. Sí, a veces Dios nos mete en tribulaciones, pero en esa tribulación, si es de Dios y Él nos metió y hacemos lo que Él nos va a demandar o nos ordena, va a haber triunfo para Cristo. Un cristiano, una persona que está viviendo para Cristo, un siervo de Dios, siempre vive el título del estudio de esta noche. ¿Qué dice? Triunfante en Cristo. Un cristiano que vive para Cristo, todas las cosas que le pasan a él te sirven para bien. Y está triunfante en Cristo. Aunque las cosas estén no como uno quisiera, pero créame, si usted se examina en esas circunstancias, va a ver que Cristo va a ser triunfante en el área que va a ser administrado usted. Y va a decir, Señor, ¿por qué me puso en esa área? Para que vean las personas que están al lado suyo lo que Dios puede hacer. Sí, a veces Dios nos coge como conejillos de indias. Sí, pero lo más lindo es que al final Él muestra que tiene el control. Los invito a que vayamos a 2 de Corintios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 12 al 17, pero del 12 al 13 vamos a mirar un viaje que Pablo tuvo en Troas y después en el versículo 14 al 17 vamos a mirar lo que era un triunfo romano, pero aquí lo pone Pablo a los cristianos. A ellos les queda más fácil entender esta explicación del versículo 14 al 17 porque ellos lo vivían diariamente, ¿sí? Ellos sabían y comprendían lo que Pablo estaba diciendo. Igual lo vamos a verlo de nosotros. Fredicito, ¿me colabora, por favor? Sí. Ansiedad de Pablo en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús
y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mire que aquí en el versículo 12 al 13, Pablo hizo un viaje a Troas, y aquí vemos que no halló a su amigo o a su compañero Tito, pero sí vemos que se abrió la puerta del Evangelio. Podemos ver que cuando uno es guiado por Dios, Dios abre puertas para enseñar la palabra. Y la pregunta es, ¿dónde estamos aprovechando esas puertas? ¿Las estamos aprovechando nosotros para enseñar la palabra de Dios? Pablo acá dice, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. En pocas palabras, él también está enseñando, pero a veces no tuvo reposo porque de pronto no sabía nada de Tito. De pronto sentía incompleto en el ministerio esa ayuda. Pero acá dice él, primero añoró a su amigo. Y a veces nosotros en el ministerio necesitamos añorar a nuestro amigo y estar preocupados por las cosas que le están pasando. Estoy preocupado por las personas que Dios ha puesto como compañeros, y aún aunque ellos no vengan, yo le puedo decirle, te extrañé, me hizo falta. Eso es lo que Pablo más o menos está diciendo aquí, pero aquí en el versículo 14 al 17, Pablo está seguro de que Dios le estaba guiando, pero las circunstancias no eran lo mejores para Pablo, porque comenzó ese viaje con dificultades. ¿Cuál dificultad? No sabía nada de su amigo. Esa es una dificultad muy grande para un siervo de Dios. Pero Pablo también estaba seguro de que Dios estaba guiándolo a ellos en el triunfo. ¿Por qué en el triunfo? Porque aquí en el versículo 3, 14 al 17 pone un cuadro de un triunfo romano. El triunfo romano era de un general que cuando el general llegaba siendo conquistador de la tierra, la familia de todos los ciudadanos de Corintios pues sabía muy bien esa imagen que Pablo está poniendo aquí, pero yo le digo a ustedes, cuando llegaba ese general romano con el triunfo, él desfilaba, hacían un desfile muy bonito, un desfile públicamente. La gente salía a las calles a alabar y a glorificar ese general, diciendo usted fue victorioso. Y aún más salía el sacerdote y él quemaba incienso, lo quemaba por todo el camino. Había muchos sacerdotes quemando incienso y lo iban quemando, y eso, cuando iban quemando eso, botaba un aroma muy bonito. Pero ese aroma para los soldados era un aroma ¿de qué? De victoria, de ganamos la victoria, y estaban celebrando. Pero en el desfile habían personas que eran cautiverios, que estaban en cautiverio, que la habían acogido. Y para ellas, esas personas, ese aroma que estaba dando el desfile era de muerte. Porque los esclavos iban a llegar al Coliseo a pelear contra las fieras. Era un público diciendo, mire, los esclavos van a hacer nuestro espectáculo. Algo bonito, pero triste a la vez. Bonito porque le daban el lugar al general victorioso, diciendo, wow, usted hizo algo bello. Entonces, ya sabiendo la imagen, cómo era los desfiles de las ceremonias,
Aquí Pablo empezó algo diciendo, en Dios somos más que triunfadores. Y dice, mas a Dios gracia, el cual nos llevó siempre, ¿en qué? En triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesto en todo lugar el olor, ¿qué? ¿El olor de qué? De su conocimiento. El 15, ¿qué dice? Porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Qué más dice? En los que se salvan y en los que se pierden. Aquí él está poniendo la imagen de qué? De la ceremonia o del desfile. Y está hablando de qué? Cuando el sacerdote estaba quemando qué? Incienso. No lo digo bien, pero bueno, ya me entendieron. Y quema y botaba aroma, un aroma muy bonito para los que estaban ganando. Y acá dice, Pablo está comparando a los cristianos como ese dulce olor de Cristo, el incienso, este aroma o perfume que daba vida. ¿Cómo se aplica esta porción de la historia al creyente atribulado hoy? Jesucristo, nuestro comandante en jefe, al mando, vino a un país extranjero, la tierra, y derrotó completamente al enemigo, Satanás. Jesucristo se apropió del botín, de la batalla, las almas perdidas de los que estaban en pecado y en esclavitud, que estaban bajo Satanás. Ese fue el botín. Qué glorioso botín fue. Los hijos del comandante, ellos veían a su papá y se iban detrás de su caravana o en la caravana felices, participando de la victoria. Según los cristianos, nosotros no marchamos para la victoria, luchamos para participar de la victoria, muchos. Nosotros somos como esos sacerdotes, dando el grato olor de Cristo, el olor de vida para los que han vivido para Cristo, pero olor de muerte para los que no lo han recibido. Ese es el desfile. Ya hubo o ya pasó la conquista en la cruz. Y Pablo está diciendo, triunfantes en Cristo. Sí, nosotros ya vimos lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ganó el botín. Ahora nosotros lo estamos en la caravana o en el desfile mostrando lo que hizo nuestro comandante en jefe. Él dando el olor a Cristo de vida y a los que rechazan de muerte. Aquí es triste ver cuando hay esclavos de la batalla, que ellos sabían a dónde iban a ir, al juicio, a muerte. Dios está usando a Pablo y le está diciendo, yo tengo la victoria. Dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Era algo bonito, ese desfile, porque mostraba el triunfo de Cristo.
Los que desfilaban eran felices diciendo, el general ganó la batalla, mire los trofeos. Pero aquí Pablo hace alusión a ese desfile y compara a los hijos de Dios. Ustedes tienen que ser partícipes del desfile. Ya pasó la batalla. ¿Cuál? En la cruz. Él venció, Él resucitó. Ahora nosotros estamos esperando que Él venga. Pero muchos no se creen eso. O muchos, dice el 17, ¿quién me ayuda con el versículo 17? Pues no somos como muchos que mienten falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mire que cuando hacían el desfile y los participantes lo hacían sinceramente y creían y sabían muy bien que el que había ganado lo había hecho valerosamente. Y acá dice, pues nosotros somos como, no, pues nosotros somos como muchos. No somos como muchos. ¿Que falsifican qué? La palabra de Dios. ¡Wow! ¿Puede ser falsificada la palabra de Dios? Sí. Recuerden que en ese momento el velo ya se había roto. Ya no había la figura de ¿qué? De sacerdote. Ya no. Ya la función de sacerdote ya no era. Entonces, ¿qué pasó? Los judaizantes hicieron una mezcla. Y ahí estaban diciendo los judíos, bueno, la salvación es por fe en Cristo Jesús. Pero metieron más que la ley. Y eso empezaron a falsificar la palabra de Dios, metiendo doctrina de hombres. Era en ese contexto. Porque acá no querían dejar la tradición del templo. Y empezaron a mezclar. Y ahora la pregunta es, ¿qué dice? Dámoslo todos el 17. Pues no. No somos como muchos que miran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No somos como muchos que miran falsificando la palabra de Dios. A mí me cancionó eso. Ya sé que Jesucristo ganó la batalla. Yo soy ese olor fragante de la victoria. Cada uno se responda. Pero ahora mi palabra, la palabra de Dios que vive en mí y que yo vivo, es falsificada con mi forma de vivir. Y eso es lo que a veces pasa en muchos cristianos. Reciben la palabra bien, pero la falsifican, dicen otros, cuando no se vive y no se enseña lo que se vive. ¿Cómo usted falsifica la palabra de Dios? Enseñando lo que no vive. Eso es fácil. Diciéndole a alguien, lea la palabra, pero si usted lee la palabra por leerla, la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante como esa espada de doble filo que pase hasta las coyunturas, que lo rasguña a uno. Esa es la palabra viva y eficaz, ¿cierto? Pero si yo no experimento esa palabra viva y verdadera, ¿cómo le va a enseñar a otra persona a que valore la palabra verdadera y viva? Si en mí hay falsificación, ¿cómo?
Ay, yo no necesito la palabra, yo estoy bien. Yo estoy haciendo las cosas bien. Ay, tranquilo. Usted se puede meter con una amiga. No, hoy en día es muy normal. Métase con una amiga, tenga relaciones íntimas. Eso es normal. Hoy eso no es, ese es el problema que estamos viviendo la iglesia hoy en día. Si lo sabe. Y eso, los consejos que mucha gente dice, ay, qué malo tiene que usted se abrace con su amiga, que anden de la mano. Ay, eso no le veo nada de malo. Eso no dice la Biblia. Somos todos hijos de Dios. Ahí ya estamos falsificando la palabra. Porque la palabra de Dios dice que somos criaturas, pero los hijos de Dios, ¿cómo son? ¿Cómo uno se hace hijo de Dios? Listo. Pero hoy en día estamos luchando con falsificación la palabra de Dios. La estamos acomodando a nuestro interés. Y eso es falsificación. Pare de contar. Si usted manipula su palabra, la palabra de Dios, para sacar un provecho personal, dicen, la está falsificando. Porque cuando yo manipulo la palabra para tener ganancias económicas, estoy fallando. Cuando yo manipulo la palabra para manipular a otras personas, también. Cuando yo cojo la palabra de Dios y empiezo a cuestionar a otras personas, ya lo estoy falsificando. Usted nomás sea el mensajero de la palabra de Dios como es. Viva la palabra como es, vívala. Que quién es el que redarguye los corazones, usted o el Espíritu Santo. Listo. Pero muchos falsifican cuando quieren hacer el papel del Espíritu Santo. Ya. Es muy fácil. Ahora Pablo hace una comparación muy bonita. Triunfante en Cristo. Somos triunfantes en Cristo. Estamos desfilando. Y cuando yo desfilo, tengo que tener un pequeño requisito. Estar de acuerdo con el triunfo. Porque si me parece injusto el triunfo que estoy haciendo en el desfile, ¿cierto? Si ese triunfo hubo una masacre y muy fue injusto, porque estoy festejando ese triunfo, ¿o no? Eso más o menos. Pero como nosotros sabemos que el triunfo de Cristo fue genuino en la cruz, y Pablo lo está comparando algo bien, más a Dios gracia, el cual nos llena siempre en triunfo en Cristo Jesús. Oye, ese triunfo no es suyo. Cuando una persona rinde su vida al Cristo, ese no es el triunfo suyo. ¿Es de quién? De Dios. Usted es un instrumento, sí, pero el triunfo no es suyo. El triunfo es de Dios, que nos llena y que nos hacemos partícipes, sí, que nos ponemos felices, sí, que a veces las circunstancias están mal cuando nosotros estamos sirviendo a Dios y que uno dice, uy, Señor, no puedo, está difícil las circunstancias. No, y uy, mire que, Señor, es que tú sabes que yo te quiero servir bien, de corazón, pero mire cómo están las cosas en mi salud, en mi economía, tú, Señor, tú sabes, pero yo estoy firme sirviéndote a ti. Y cuando uno ve que el triunfo de esa circunstancia, esa necesidad, wow, Señor, tú lo hiciste. Ese es un triunfo. Pero ¿de quién es el triunfo?
de Dios, de Cristo. No es suyo. Usted lo va a disfrutar, sí. Como dicen por ahí, al lado del enfermo, come el alentado. Sí, sí está bien hecho, ¿cierto? Lo escribí. Ahora, al lado del triunfo de Cristo, nosotros recibimos beneficios. Porque le estoy sirviendo a Cristo y aunque las cosas están pesadas, yo sé que Él me está guiando. Pablo llegó a Troas. Dios abrió puertas, pero él se sintió, no tuvo reposo en su espíritu porque no halló a su amigo. Independientemente si le hizo falta en su trabajo, su compañía, se preocupó por él, no sé. Pero él aprovechó esa puerta abierta. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Cuando estamos celebrando el triunfo de Cristo, aprovechamos esa puerta abierta para poner el aroma grato de su conocimiento. Porque acá dice el 15b, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Usted tiene esa esencia del conocimiento. Recuerden cuando están los sacerdotes botando ese incienso o ese aroma, la gente sabía quién lo estaba disfrutando. El que lo estaba disfrutando era el que estaba participando en la victoria, de victoria, de vida. Pero el que era esclavo, ¿qué aroma estaba disfrutando? Aroma de muerte, de sufrimiento, de llegar al Coliseo a pelear con las bestias. Muchos rehusan el aroma que usted da o pone. Dicen, uno sabe que, esa persona no me pasa porque es espiritual, ¿cierto? Uno estira ese aroma de Cristo. La gente dice, no, este man, uno dice, algo pasó y es que no me aguantan, porque uno dice, Señor, huelo a ti. La gente se queda callada y me hace mala cara porque huelo a ti. ¿No le ha pasado? ¿Sí? ¿No le ha pasado a usted con su familia? ¿O con sus amigos? ¿O en el trabajo? Que están hablando cosas malas o chistes y usted llega y se quedan callados y vuelo a ti. No es por mí, es porque tengo tu aroma impregnado en mí. Ese es el aroma. Ahora mi pregunta, ¿estamos mandando el aroma de vida de Cristo o de muerte? ¿Estoy triunfante en Cristo en mi vida? ¿Estoy viendo los triunfos en Cristo en mi vida? Yo los veo a cada momento. Que ayer pasó una cosa ahí en la casa y yo, Señor, se dañó esto, Señor, no pude, por favor, no tengo dinero porque me vale el arreglo, por favor, ayúdame. Y veo la mano de Él. Yo vi el triunfo, no fue por lo que yo hiciera, fue Él. Pero para yo disfrutar el triunfo, tengo que rendirme ante Él y decir, por favor, ayúdame. Y pues uno dice, disfruta, sí, fuiste tú, Señor, porque fuiste tú. No sé si ustedes lo hacen. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que vivamos en triunfo y que destilemos ese aroma fragante de Él. Y esta es la porción que tenemos para hoy. Padre Celestial, ayúdanos, Señor,